Gloria a Dios. Una vez más nos presentamos ante ustedes con la voz de Dios, llevando la palabra de Dios en tiempos difíciles. Estamos entrando a lo que es la Semana Santa, donde nosotros recordamos la muerte, la vida y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana quiero darles a conocer a cada uno de ustedes razones por la cual vino nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que dice la palabra de Dios en el libro de San Juan. En el capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es una de las razones por la que Jesucristo vino al mundo. Todo esto se manifiesta en el amor de Dios. Dios mostró su amor a la humanidad enviando a su Hijo Jesucristo. Es el amor de Dios, un amor desinteresado, el amor que hace el bien al individuo. Dios vio que el hombre estaba perdido, que el hombre no tenía solución. Entonces Dios dijo: voy a enviar a mi Hijo. Pero también nosotros vemos la voluntad del Hijo. Él también voluntariamente decidió venir al mundo. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, verso 7. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hermanos, la Biblia dice que el diseño, el plan, el modelo de Dios para con la humanidad estaba desde antes de la fundación del mundo. Cuando el hombre cayó, el hombre fracasó, Dios ya tenía un plan preparado. Era redimir a la humanidad a través de su amado Hijo. Entonces tú tienes que saber, pueblo, iglesia, mujer, hombre que me escuchas, que Dios te ama. Dios desea tu bien. Dios quiere que tú tengas a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. La Biblia dice que Dios mostró su amor dando a su Hijo para que el mundo sea salvo. Y aquí vemos la voluntad personal del Señor Jesús. La Biblia dice que Él es Dios. Él mismo decidió venir voluntariamente. Así como Dios el Padre amó al mundo, también Jesús, por amor a la humanidad, Él mismo se presentó identificándose con la raza humana. Entonces estamos viendo por la cual vino el Señor Jesús. Y la Biblia dice en el libro de Filipenses, en el capítulo 2. Aleluya. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se refiere a nuestro Señor Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios el Padre mandó a su Hijo. Jesús vino voluntariamente porque te ama, porque me ama. Pero dice, Él se humilló a sí mismo. Él dejó su gloria allá en el cielo. Él dejó su deidad. Entonces Jesús vino manifestado en carne como el verbo de Dios. Y Él fue obediente a la voz de Dios. Recuerden que la voluntad de Dios era salvar a la humanidad. Entonces el Señor Jesús voluntariamente vino, pero dice esa obediencia lo llevó hasta la muerte. Hermanos, no es fácil llegar a la cruz. Jesús tuvo varias dificultades. Desde el día de su nacimiento, Satanás quiso eliminar. Pero cuando Dios tiene un plan, Dios va a cuidar su plan. Dios va a respaldar su plan. Así como la simiente de la mujer que vino Jesús, Dios lo guardó. Así como guardó a Moisés. Cuando murieron varios primogénitos de los hebreos, Dios tuvo preparado un libertador. También Dios, nuestro Padre, tuvo preparado para que Jesucristo pudiera hacer su obra. Entonces el diablo no pudo con Jesús. Hemos visto cuando Él fue tentado. Jesús venció la tentación, diciendo: escrito está, que no solamente de pan vive el hombre. Vete, Satanás.
Satanás intentó una y otra vez tentando a Jesús. Le dijo: Jesús, yo te daré toda la gloria del mundo si tú postrado vienes a mí y me adorares. El Señor Jesús le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús hizo la voluntad del Padre. Él tuvo dificultades, pero el diablo no pudo con él. Él llegó a la cruz a morir por ti y por mí, para derramar su preciosa sangre para obtener la salvación de Cristo Jesús. La primera razón por la que vino Jesucristo es por el amor de Dios. Y la segunda razón por que vino al mundo es por su propia voluntad. Y la tercera razón por la que vino Jesús es para deshacer las obras del diablo. Hermanos, esta es una buena noticia. Jesús vino para deshacer, para destruir las obras del diablo. En 1 de Juan, en el capítulo 3, versículo 8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo? San Juan capítulo 10, versículo 10 dice: el ladrón no viene sino a matar, a robar y a destruir. Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esas son buenas noticias. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Hermano, cuando Jesús estaba conversando con la mujer samaritana, los discípulos fueron a la ciudad a comprar comida. Cuando regresaron, le dijeron: maestro, come. ¿Sabe lo que Jesús respondió? Le dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Mi comida es hacer la voluntad de Dios. Hermano, Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. Él vino voluntariamente a deshacer las obras del diablo. El diablo vino a matar, vino a robar, vino a destruir, y el Señor Jesús vino a darnos la vida de Dios. Es la vida Zoe, lo que significa la misma clase de vida de Dios. Si tú tienes a Cristo, la vida de Dios va a fluir en tu vida. Si tú tienes a Dios, la bendición de Dios va a estar en ti y el Espíritu Santo va a ser tu fortaleza. Estamos viendo razones por las que vino el Señor Jesús. La Biblia dice: vino para darnos vida eterna. Hermanos, tú tienes vida eterna. ¿O estás esperando que la muerte te llegue para que se acabe todo? Pero déjame decirte, después de la muerte hay vida todavía. Muchos piensan: ya no aguanto más, ya no soporto, tengo mucho miedo, lo que algo me puede pasar o suceder, o algo a mi familia, mejor me muero. Pero la muerte no es la solución. Si tú mueres en Cristo, ¿dónde va tu alma? Si tú mueres con Cristo, confía, sabe que el Señor te va a tener en su gloria. Pero es triste ver gente que muera sin haber aceptado a Jesús como el Señor. Si tú tienes a Cristo, mantente firme. Si alguien muere en Cristo, pues un día ellos van a tener que resucitar por la voluntad de Dios. Entonces, Jesucristo vino a darnos vida eterna. La pregunta es: ¿por qué Él vino a darnos vida eterna? La Biblia dice en el plan de Dios, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y en el versículo 27 dice que Dios le delegó toda autoridad, todo poder, todo señorío a Adán para que él sea responsable de cuidar, de guardar la tierra. Pero dice la Biblia que el hombre, hermanos, desobedeció a Dios y como consecuencia el hombre perdió dominio, perdió autoridad sobre la tierra. La Biblia dice que el Dios de este siglo es el diablo. Él es el que está dominando, Él es el que está haciendo, Él es el que está matando, Él es el que está robando y Él es el que está destruyendo. Y engaña a mucha gente. Oh, mucha gente dice: Dios me está castigando, Dios está llevando a mi familia. No, hermanos, no es Dios. Porque Dios quiere que tú tengas vida eterna. Dios quiere que tú tengas a Jesucristo. Es el diablo que está usando sus artimañas para culpar a Dios, para hacer creer que Dios es un Dios malo. La Biblia dice que Dios es amor. Dios es amor porque de tal manera amó Dios al mundo
que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Jesús vino a darte vida eterna. La Biblia dice en el libro, aleluya, en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros pecados y delitos. Hermanos, Jesucristo te dio vida cuando Él murió en la cruz. Cuando tú lo aceptaste como el Señor y Salvador de tu vida, entonces la vida de Dios vino a tu vida. Pero hermanos, tuvo consecuencias la desobediencia del hombre. Usted puede encontrar la caída consecuencia de Adán en el libro de Génesis capítulo 3. La primera consecuencia que el hombre necesitaba era vida eterna. Existen tres clases de muerte. La muerte espiritual, la muerte física, la segunda muerte o la muerte eterna. Dios le dijo a Adán, el día que tú comes del árbol prohibido, ciertamente morirás. Pero esta palabra se ha traducido en el griego, en tu muerte morirás. Dios le está hablando que Adán moriría la doble muerte. ¿Por qué tenía que morir la doble muerte? Porque la primera muerte se efectuó cuando él desobedeció a Dios. Muerte espiritual significa separación del espíritu, del alma del hombre de Dios. Ya no tiene ningún contacto, ya no tiene ninguna comunión. Cuando Adán desobedeció, él murió espiritualmente, pero aún estaba vivo todavía físicamente. Y como resultado de la muerte espiritual vino la muerte física. Entonces el Señor Jesús vino a restaurar lo que el hombre perdió. El hombre perdió vida eterna y Jesús vino a darnos vida eterna. El hombre perdió su justicia delante de Dios porque él estaba condenado. Y la Biblia dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Si tú aceptas a Cristo, tienes la vida eterna, tienes la justicia de Dios. No por tus obras, sino por lo que hizo el Señor Jesús. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su sangre mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Efesios 2:8 dice, por gracia es un regalo, un don. Sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hermanos, tengo buenas noticias. El hombre perdió vida eterna. Jesús vino a darte vida eterna. El hombre perdió su justificación ante Dios y Dios restableció esa justicia. No por tus obras, porque la Biblia dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Pero nosotros los cristianos sí hemos creído, hemos entendido que Jesucristo murió. Tenemos la vida eterna y ahora nosotros estamos sin culpa delante de Dios, porque todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, todas nuestras rebeliones se llevó Jesús. Hermanos, tú eres la justicia de Dios. Tú eres algo valioso para Dios. Tú eres algo precioso para Dios. Tú fuiste creado por las manos de Dios. Dios ha puesto en ti un nuevo espíritu. Y la Biblia dice en 1 de Pedro 2:24 que Él, el Señor Jesús, llevó todas tus enfermedades, llevó todas tus dolencias y tú estás sano, libre de toda condenación. Aleluya. Entonces la Biblia dice, hermano, que Adán perdió la vida eterna, no tenía como Dios y tenía que tener un mediador. Él no podía acercarse a Dios. Cuando el hombre falló, ¿quién se acercó? ¿Quién buscó a Dios? Dios se acercó al hombre. Hoy en el día, Dios se está acercando a la humanidad. Te está diciendo, venid a mí para tener vida eterna. Él está diciendo, todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo. Hay salvación, hay liberación, hay sanidad, hay prosperidad a todo aquel que invoca el nombre del Señor. Si tú invocas a Dios en este día, dile, Señor Jesús, perdona mis pecados. Lávame con la sangre de Jesús y la sangre de Jesús te limpiará y Dios llegará a ser tu Padre. Bendiciones. Que la paz, la misericordia de Dios esté con cada uno de ustedes. Gloria a Dios, aleluya.